Interpretar los sueños puede ser un don muy atractivo, hasta que se convierte en una gran responsabilidad, y con esta carga nadie quiere lidiar. Este es el testimonio de Juan Arenas. Hace mucho tiempo empezó a entender el don de descifrar los sueños. En el transcurso de este camino, se ha encontrado con muchas cosas inexplicables para las mentes ordinarias. Entre sus anécdotas, puede revelar que ha salvado a muchas personas de las garras del mal, pero también hay quienes no alcanzaron a contarle otro sueño. Juan nos explica detalladamente cómo debemos leer y cuidar nuestros sueños, ya que entre ellos puede haber una idea de negocio, una respuesta de parte de Dios y hasta una melodía que puede traspasar fronteras. A lo largo de la historia, muchas personas importantes en el mundo se han inmortalizado al materializar sus sueños. Entender el significado de los sueños te puede traer una alegría o una gran tristeza, ya que todos los sueños no son literales. Más que conocer su significado, vamos a aprender a prestarle atención a lo que soñamos. ¿Quién quita que ahí encontremos un tesoro y no esté bajo la tierra? Ok, mi gente de Frente con el Lente, esta vez les traemos una entrevista, se puede decir, o un testimonio bastante interesante. Yo sé que a ustedes les va a gustar bastante todo este tema, que es bastante misterioso, todo lo que tiene que ver con los sueños y sus interpretaciones y demás cosas. El varón Juan Arenas viene desde Caucasia. Aprovechamos la visita del hombre a Cartagena para hacer esta entrevista, y así, al igual que ustedes, al igual que yo, ustedes conozcan el significado de los testimonios y prestarle mucha atención a cada testimonio, porque hay testimonios que nos enseñan a salir de una situación en la que nosotros estemos, nos enseñan nos enseñan muchas cosas. Total, yo no voy a hablar mucho porque el varón Juan Arenas es el que sabe del tema y él es el que nos va a enseñar, más que contar, a enseñar, a prestarle atención a los sueños y así ponerlos en práctica. Varón Juan, preséntese ante las cámaras, bienvenido, las cámaras son suyas. Muchas gracias, Brian, a todos los amigos de Frente con el Lente. Paz y gracia de Dios sobre sus vidas. Estaremos hablando sobre un tema extremadamente poderoso, sobre los sueños. Los sueños pueden marcar tu destino profético. Los sueños pueden ser una advertencia de parte de Dios para guardarte la vida en momentos difíciles. Los sueños pueden ser un canal de comunicación que Dios usa incluso para bendecir tu vida y transformar tu vida en prosperidad, en bendición. Dios habla a través de los sueños. De eso estaremos hablando en esta poderosa entrevista, que estoy completamente seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida, porque quizás en un momento determinado has tenido un sueño que todavía lo tienes ahí en el corazón. Todavía recuerdas ese sueño de manera intacta y hasta el día de hoy no sabes qué significa. Es bastante probable que escuchando esta entrevista puedas entender lo que Dios te ha estado hablando en ese sueño. Claro que sí. Varón, entonces empecemos desde el inicio. Okay. ¿Cómo empezó usted a darse cuenta de que tenía ese don o esa habilidad? Más que habilidad es un don, ¿cierto? Correcto. Que con el tiempo usted la desarrolla y se convierte en una habilidad. Sí. ¿Es así, verdad? Sí, sí. Entonces usted empezó a darse cuenta que tenía esa habilidad, que ya podía entender y explicar los sueños. ¿Cómo empezó a darse cuenta usted de eso? Ok. Para nosotros poder entender esto, tendríamos que explicarlo de la siguiente manera. Y es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y el dunamis, el fuego del Espíritu Santo, empieza a posarse sobre nosotros, nos da dones. Dice la palabra que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere a cada uno de las personas que estamos buscando en el Señor cada día más avanzar, crecer. Y eso es un don. La interpretación de sueños es un don muy maravilloso, donde incluso el Señor me ha usado para interpretar sueños, y gracias a la interpretación de ese sueño que el Espíritu Santo ha dado en un momento determinado, muchas personas se han librado hasta de la misma muerte. Entonces sí, es una habilidad, como lo marcaba Brian, es una habilidad espiritual, porque hay habilidades físicas, hay habilidades espirituales. Estas son habilidades espirituales que buscan siempre el beneficio de la gente, porque Dios siempre está extendiendo su amor a la humanidad de cualquier manera y utiliza los mismos dones, no solo para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para manifestar su gloria sobre toda la gente. ¿Ha llegado usted personas a contarle su testimonio y cuando su sueño, y cuando esa persona le dice,
No, que yo soñé, por ejemplo, hay mucha gente que sueña con boda. Ok, No es específicamente que esa persona se va a casar, sí. sino, El soñar con boda es uno de los sueños más peligrosos. sí, Sí, es un sueño extremadamente peligroso y mucha gente piensa que cuando se tiene un sueño, la interpretación o el contexto de este sueño es de manera literal como se soñó. Y los sueños siempre manejan un misterio. Y esto nosotros lo vemos en la Biblia. Cuando Faraón tuvo el sueño con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Si se hubiese tomado esto de manera literal, la nación de Egipto hubiese perecido con la hambruna que venía. Porque los sueños cuando vienen de parte de Dios muchas veces encierran un misterio que necesita ser descodificado. Entonces cuando una persona se sueña con boda, no necesariamente tiene que ver con alegría. ¿Qué es lo que pasa en una boda? En una boda hay un común denominador, además de que hay una celebración de unidad de los novios, y es que familias se unen. Es un evento o es una de las pocas celebridades donde la familia llega. Ahora, si nosotros analizamos el misterio de las celebridades o de las situaciones donde las familias se reúnen, esto nos hace a nosotros también entender que una de esas acciones donde la familia se reúne, eso en los funerales. Entonces hay que tener mucho cuidado si se soñó con boda y en la boda había un semblante de tristeza o todos estaban callados, porque lo más probable es que esté hablando de muerte en la familia y que toda esa familia también se va a reunir. Los sueños son un lenguaje de Dios. Dice la Escritura en Job capítulo 33, versos 14, 15 y 16. En una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero éste no entiende. Dice la Escritura, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño recae sobre los hombres y se adormecen, Dios desciende y les revela su consejo. Es decir, Dios está dispuesto siempre a aconsejarle, a hablarle a las personas a través de los sueños. El problema con nosotros es el siguiente, Brian. sí. Y es que cuando nosotros tenemos un sueño, nosotros hemos cualquierizado eso y pensamos que esas son cosas normales. Y un sueño no es algo normal, un sueño es una experiencia espiritual. Y muchas veces Dios utiliza estos sueños para hablarnos algo a nosotros. Y el error que estamos cometiendo es que tenemos un sueño y lo que hacemos es desecharlo. Tanto al punto que no le prestamos atención, lo ignoramos y después estamos viendo las repercusiones de haber ignorado ese sueño. Porque entonces cuando estamos viviendo la situación difícil, nos acordamos, pero esto se parece a lo que yo soñé. Era Dios que le estaba advirtiendo a la persona. Claramente. Esa parte tiene que ver mucho también con los déjà vu, que le dicen. Algo así. Algo así, sí. Uno dice como que, "Hey, yo esto lo soñé y tal". Sí. Es ahí donde uno tiene que prestar más atención. Hay que prestar mucha atención, porque Cierto. posiblemente es Dios quien te está hablando, quien te está alertando. Ahora, hay que aclarar, Brian, que existen 3 tipos de sueños. Sí, Vamos a hablar de pronto de un concepto un poco más eclesiástico, un poco más técnico, teológico. Existen 3 tipos de sueños. El sueño que viene de parte de Dios. El sueño que pone el enemigo para confundirnos y engañarnos. sí. Y el sueño que crea nuestra propia carne. Entonces, ¿a qué sueño nosotros tenemos que prestar atención? Es al sueño que viene de parte de Dios. Tenemos que lograr discernir que ese sueño viene de parte de Dios y ese es el que nos interesa a nosotros. ¿Qué hacer con un sueño que viene de parte del enemigo? Reprenderlo. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 23, verso 32. Habla sobre los sueños mentirosos. Hay de los profetas que dicen soñé y son sueños mentirosos y los cuentan. Ahora, si hablamos de sueños mentirosos, la misma Biblia nos enseña que el padre de la mentira es Satán. Es decir, la fuente de la mentira es Satán y todo lo que tiene que ver con mentira viene de Satán. Si en Jeremías capítulo 23, verso 32, habla de sueños mentirosos, entonces fácilmente podemos concluir que son sueños que vienen de parte del enemigo. Entonces pasa esto, Brian. Hay gente que está a punto de tomar una decisión importante, un negocio, por ejemplo, y ellos vienen y sueñan que están haciendo el negocio y que en el sueño el negocio les resulta para bien. Pero hacen el negocio y es todo un fracaso, pierden dinero.
o sea, cómo hace uno para poder entender o ejecutar el negocio de cierta manera que le vaya a ir bien y no que nos vaya mal. Porque si en el sueño no está yendo bien, lo más común, en mi caso, Sí. es que uno dice, gente, me fue bien en el negocio, lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo uno hace para entender que Dios le está diciendo que lo haga o que nos está diciendo que no lo haga o si Sí. se está refiriendo verdaderamente a un negocio o a cualquier otra cosa? Sí. Lo que pasa es que hay que lograr discernir si ese negocio, si ese sueño que se vio en ese negocio que se vio en ese sueño viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Porque si viene de parte del enemigo, busca tres cosas. Dice la Escritura que el enemigo vino a hurtar, matar, destruir. Sí. Busca ocasionar esas tres cosas en la persona y utiliza los sueños. Pero son sueños engañosos, no son sueños que vienen de Dios. ¿Cómo logro yo discernir? Esto es muy importante para la audiencia. ¿Cómo logro discernir un sueño de Dios o un sueño del enemigo? ¿Cómo logro marcar esa diferencia? Le voy a dar un consejo sencillo, práctico, para no introducirnos en estudios teológicos un poco complejos que tienen que ver con conferencia. Okay. Un consejo sencillo y práctico. Todo sueño que contradice lo que está escrito en la palabra de Dios no es de Dios. Ese pequeño detalle que Esa, a veces uno no tiene en cuenta. Sí. Por ejemplo, si un cristiano soñó, una persona soñó que nuestro Señor Jesucristo venía por su iglesia el 31 de diciembre de este año, y si yo filtro ese sueño con la palabra, la Biblia me dice que no se sabe ni el día ni la hora. Entonces aquí estoy teniendo un sueño que contradice lo que está escrito. Por lo que puedo concluir que todo sueño que contradice lo que está escrito en la palabra de Dios no es de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta y es la siguiente, que hay gente que piensa que los cristianos son los únicos que reciben sueños de parte de Dios y eso es falso. Sí. La misericordia de Dios está extendida para todo el mundo y Dios utiliza los sueños también para manifestarla. No solamente aquel que es cristiano recibe sueños de parte de Dios, sino cualquier persona puede recibir un sueño de parte de Dios. Voy profundo. Hay gente que está viendo esta entrevista y que no son cristianos. Por X o Y motivo tienen alguna diferencia con iglesias, con pastores, etc. Pero ellos saben que Dios se les ha revelado en sueños, que Dios los está llamando en sueños. Ellos saben que han soñado incluso con la acabación del mundo y que ellos se quedan. Porque Dios está tratando con ellos a través de los sueños. Dios está extendiendo su misericordia a través de los sueños. Claro. La que usted toca ese detalle que nos dice que no solamente a los cristianos es donde Dios se manifiesta a través de los sueños, sino también a cualquier persona. Visto el caso del famoso cantante de música popular Jason Jiménez. Él varias veces estuvo soñando con el mismo sueño y visto que por ahí le pasó la cuestión. Pero ahora hay una, no sé cómo decirle a esto, pero crea como un contraste, te puedo decirlo así, donde usted me acaba de decir que los sueños no son literales. O sea, lo que uno sueña exactamente no es lo que le va a pasar. Okay. Pero entonces el señor Jason, que Dios vea por su alma, Dios sí le mostró 3 veces lo que le iba a pasar exactamente. Okay. Y así le pasó. Usted puede ahí, Claro. usted sabe más que yo de esta cuestión. Eso tiene una explicación, Brian. Claro. Y es muy importante el punto que has tomado respecto al contraste. Hablábamos de 3 tipos de sueños. El sueño que viene de Dios, el sueño que viene del enemigo y el sueño que produce nuestra propia carne. Dentro del sueño que viene de Dios existen distintos tipos de sueños o subdivisiones de sueños. Y uno de los más importantes son los sueños proféticos, que secularmente es conocido como sueños premonitorios. ¿Ya? Los sueños proféticos muchas veces están anunciando algo que va a acontecer, Sí. porque la profecía siempre va hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de un sueño profético, un sueño premonitorio, está hablando de un suceso que va a acontecer en el futuro. Estos muchas veces, en este caso de los sueños premonitorios, muchas veces ocurren de manera literal. En este caso de sueños premonitorios, que son distintos a otros tipos de sueños, como sueños de exhortación, sueños de consolación, sueños de edificación. Estos son sueños premonitorios. En el caso
del finado Jason Jiménez, este soñó 3 veces de que se accidentaba en un avión. Y justo así como lo soñó, terminó pasando. Ahora, yo lo que voy a decir, lo voy a decir con respeto a sus familiares y con respeto a sus seguidores. Claro. Pero para mí, mi humilde opinión, nadie está en la obligación de creer o aceptarla. Para mí, si Jason Jiménez hubiese tenido la interpretación del sueño a tiempo, alguien que le aconsejara lo que el sueño le estaba advirtiendo, quizás estuviera vivo. Él se lo guardaba los sueños, se los contaba a su esposa, a más nadie. Sí, y la idea cuando se tiene un sueño es acudir a gente que tenga la capacidad espiritual de manera responsable de poder guiar a esa persona. Por ejemplo, es que los sueños que tenía Jason Jiménez eran extremadamente claros. Un hombre que mayormente se moviliza en avión. Un hombre que tiene su propia avioneta. Que sabe que el trabajo de él está condicionado a vivir viajando. O sea, que está en ese ambiente que le está mostrando el sueño. En el sueño hay algunos detalles e incluso hubo un suceso donde casi pasa un accidente, es decir, ya había una reseña, Okay. ya había algo operando, pero no se tomaron los requerimientos necesarios. Dentro de la interpretación del sueño del finado Jason Jiménez, se le tenía que recomendar que por un tiempo no estuviera montando en avión mientras entraba en guerra espiritual por su alma. Claro, porque la Escritura dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Claro. Y este no viene a jugar. Mientras que se metía en guerra espiritual por su alma, en ayuno, en oración, buscando ese respaldo. Mientras que eso era desarmado, ese plan del enemigo, él tenía que mantenerse al margen de eso. Eso es como cuando alguien le advierte, no pases por ahí porque hay un hueco. Sí. Y recibe 3 advertencias. Pero como estas advertencias llegan a través de los sueños, y los sueños, de muy poco se habla de esto dentro de la iglesia, muy poco se habla de esto en la sociedad, se toman como algo fantasioso. Exactamente. Sí, entonces la persona subestima todo esto. Pero la realidad es que si nosotros analizamos la historia, no nos vayamos a la Biblia, Brian, vámonos a la historia para no incluir mucha religión. Vámonos a la historia, que es un poco más accesible para el público en general. Si nosotros acudimos a la historia, nos daremos de cuenta, y eso usted lo puede googlear, nos daremos de cuenta que aún la historia habla de personajes que tuvieron sueños premonitorios, y así como tuvieron esos sueños, así sufrieron el impacto o se pudieron librar de esas situaciones. Un ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Cuenta la historia que este presidente soñó que entraba a la Casa Blanca y que en la sala de la Casa Blanca había un féretro. Cuando él mira el féretro, queriendo ver quién es la persona que está ahí, al principio no le veía bien el rostro, no lo reconocía, pero después de un instante se dio cuenta de que era él. Varios días después, así como tuvo el sueño, terminó siendo muerto y terminó siendo velado en la sala de la Casa Blanca, justo como lo había soñado. Entonces, fíjate, son sueños premonitorios. Vamos a un caso famoso, el Titanic. Hemos analizado la historia de lo que pasó con el barco, pero no los hechos que están alrededor. Y entre los hechos que están alrededor de este barco, documentados, nosotros encontramos que la historia habla precisamente de personas que se salvaron de no morir en el naufragio gracias a que tuvieron un sueño y cancelaron el boleto. Qué vaina. Esto es importante. Esto es importante tocar todo este tipo de contenido. Este naufragio del Titanic, muchos hechos alrededor. Personas cancelaron su boleto para no subir porque tuvieron un sueño. Y así como ellos soñaron que el Titanic se había hundido, así pasó. Vamos a un caso un poco más contemporáneo. La caída el impacto que sufrió esta nación
¿Sabía usted que incluso universidades lograron hacer ese estudio y concluyeron de que muchas personas antes del ataque a las gemelas tuvieron sueños donde veían que aviones con estas torres? Y uno de los casos más representativos es el de un niño, Sí. que dibujó unas torres grandes y hablaba diciendo que había tenido un sueño donde del cielo caía mucho vidrio y que había mucha gente llorando. Todo eso está documentado, solamente hay que buscarlo. Entonces, muchas veces Dios utiliza estos sueños para advertirle a las personas, para hablarles, para decirles. Incluso, Dios utiliza los sueños para cambiarle la vida a una persona para bien. Hay un científico, Dmitri Mendeleev. Él es el científico que logró estructurar la tabla periódica tal cual como la conocemos. Lo que la gente no sabe es que logró estructurar esa tabla periódica gracias a un sueño. Imagínate. Porque este hombre estaba intentando como científico mirar cómo la organizaba. Y no había podido hasta que se quedó dormido y en el sueño vio cómo la tabla periódica estaba estructurada por columnas, tal cual como muchos de nosotros la hemos visto en la primaria, en la secundaria. Viene de Eso un sueño. a raíz de un sueño. A raíz de un sueño. Augusto Kukelet, otro científico, logró descubrir la molécula del benceno gracias a un sueño. Dice la historia que este hombre soñó como una serpiente, una culebra, se daba la vuelta y se mordía la cola. Y él estaba haciendo sus estudios y lo hizo de esa manera y logró entonces conocer la estructura de la molécula del benceno. Otro caso significativo, la escritora famosa Mary Shelley. Esta escritora no tenía la inspiración para escribir algo que impactara, pero tuvo un sueño donde veía a un joven con tez pálida, de apariencia científico, intentando darle vida a un ser inerte. Esa inspiración la llevó a escribir la novela Frankenstein, que ha pasado a ser hasta películas taquilleras. Sí. Es decir, estamos hablando de personas que alcanzaron el estrellato a Por raíz un de un sueño. sueño. ¿Conoces la película Terminator? Sí. Este cineasta llamado James Cameron dice la historia que producto de una fiebre que tenía se acostó a dormir y tuvo un sueño donde veía a un hombre de electroplata caminando. Y muchas escenas de ese sueño lo llevaron a inspirarse para la película Terminator, que fue súper taquillera. Entonces vemos los sueños cambiándole la vida a las personas. Y si hablamos de cantantes, muchos cantantes saben que han recibido letras en los sueños. Sí. Y que eso los ha llevado al estrellato. Y eso pasa en el ambiente cristiano aún. Los cantantes más importantes de música cristiana a nivel mundial, muchos de ellos han recibido melodías y han recibido letras en los sueños. Hay que prestarle bastante atención, Hay que prestarle atención. a los sueños. Hay que prestarle atención. Mira, yo hice una pequeña dinámica aquí Sí. con algunos seguidores y yo les había dicho que yo iba a tener este encuentro con usted y ellos me contaron parte de su testimonio. Ok. Entonces, bueno, lo voy aquí a buscar. La primera, aquí no se escribe, a ver. Malu Perna nos dice: sueño mucho con mis padres y ya están muertos. Siempre hablan y soy consciente en el sueño que ellos ya murieron, pero me gusta verlos y hablarles. Ok. Bueno, fíjate que al principio te hablaba sobre 3 tipos de sueños. Ahora, este sueño puede ser un sueño psicológico que llaman o almático, o sea, un sueño de la carne. Porque nosotros somos seres emocionales. El ser humano es un ser emocional. Y como ser emocional, muchas veces nosotros dedicamos una cantidad de fuerza mental a algo o a alguien. En este caso puede ser un sueño que la persona está teniendo en base a esa emoción, en base a ese entrelazamiento almático que ha tenido con sus seres queridos. Ok. Puede ser así, a menos que encontremos otro tipo de detalles en los sueños. Habría que analizar Oh, en exactamente. ese sueño
qué es lo que le hablan sus padres. Que de ¿Qué es pronto lo que le ahí hablan es sus padres? donde puede estar el mensaje. Donde puede estar el mensaje, porque podemos también darnos de cuenta si quizás sea un sueño engañoso de parte del enemigo que toma la fisonomía de sus seres queridos para vivir engañándola. Eso también habría que analizarlo. Bueno, bien, esta se llama May MJ, la chica. Ella es un poquitico más específica. Ella dice, yo tuve un sueño muy extraño Sí. en donde mi ex suegra con una carretilla grande, hay un detalle. Yo voy pasando por su casa y ella me llama. Cuando me acerco a la carretilla estaba llena de pescado, pero con muchos pescados grandes de todo y se veían frescos. Ella me dice, escoge el que tú quieras, que yo te lo regalo. Después ella me mira al cielo, después ella mira al cielo y mira cuando siento es que cae un paquete. Y ella dice, cógelo, es para ti. Pero me desesperé y no supe que tenía el paquete adentro. Wow. Tiene bastante detalle ese sueño, ¿cierto? Y es un sueño muy importante. Es un sueño muy importante. Y quiero decirle a esa persona que este sueño simboliza bendición. Gloria a Dios. La carretilla digamos que es un objeto que lo que hace es movilizar de un punto A a un punto B. Ok. Luego del cielo cae un paquete. ¿Qué nos hace entender a esto? ¿Qué nos hace entender que es un sueño que involucra bendición? Porque lo que esta carretilla movilizaba era pescado. Ahora el pescado usted lo puede comerciar, tiene dinero. El pescado usted lo puede consumir, también simboliza bendición para usted porque lo está consumiendo. Estaba fresco, estaba grande. Es decir, tanto los pescados, como el paquete que caía del cielo, porque todo lo que viene del cielo viene del Señor. Como el paquete que caía del cielo, dicen lo mismo, que es una bendición que viene de parte de Dios para ella y que va a llegar directamente a sus manos. Pero hay un condicionante allí y es el afán que ella tiene. Ella tiene que esperar en el tiempo de Dios. Ok. ¿Ya? Que ahí me desesperé y Claro, no supe que había en el paquete. Claro, hay un afán allí. Entonces ella tiene que esperar el tiempo de Dios para que no escoja mal. Exacto. No escoja la bendición incorrecta, no escoja lo incorrecto, sino que sea la bendición que Dios tiene preparada para ella. Ya ella sabrá qué está Claro, pidiendo. qué está pidiendo, Qué está esperando. qué es lo que ella le ha presentado al Señor, claro que sí. Aquí me dice también Danielito Julio González. Danielito González Julio. Yo ayer en la madrugada soñé con un grupo de personas que yo conocía, estábamos hablando. Y llegó una persona con un chacha. Accionó varios disparos a nosotros. Todo parecía real. Bueno, el disparo fue tan rápido que no sé si me balearon. No sé si me balearon. Y en ese momento estaba entre dormido y despierto. Y yo me veía las manos temblando y todo el cuerpo temblaba. Okay. Y al fondo escuchaba la voz de mi hijo llorando. Incluso él duerme al lado mío. Lo que es más raro es que no sé si estoy despierto del todo, pero sigo viendo las manos mías temblando. Y yo estaba en el sueño y seguía escuchando al niño llorando. Es loco porque al final de todo el niño no estaba llorando y en realidad, pero si era un llanto y me senté, y fue como logré despertar del todo. Ok, ese es un ejemplo de un sueño premonitorio. Es decir, literal, es un sueño premonitorio. Y Dios está teniendo su misericordia a este varón. El ataque no es para él, el ataque es para gente que está alrededor de él. Porque uno tiene que aprender, Brian, a cuidarse de la gente que está cerca de uno. Estamos en tiempos difíciles donde a nosotros, como hijos de Dios, no nos luce estar involucrándonos con todo tipo de gente. Porque hay gente que está al lado de nosotros, nunca con la intención de sumar, sino siempre de restar. Entonces tienes que tener mucho cuidado de la gente que está a tu alrededor, porque el ataque, el espíritu de muerte no está sobre ti, pero por el mero hecho de estar involucrándote con personas que no tienes que involucrarte, llámese amigo, llámese socio, etcétera, corres un riesgo. Tienes que tener mucho cuidado. Eso lo que muestra es una advertencia de la gente con la que te estás rodeando, porque puede traer muerte a tu vida. Claro, y se ha visto casos donde las personas han fallecido por estar en el lugar equivocado. Entonces, bueno, Daniel González Julio, hermanito, aquí está tu sueño. Sí. Gracias a Dios que Dios me dio esa sabiduría como de que
hazle preguntas, ¿sabes? Porque el chico me comentó, no voy a hablar, vamos a hablar una entrevista así, así, como un varón que tiene el intérprete de sueños. Y a mí se me ocurrió la idea enseguida, mientras que está hablando con él, se vino la idea a la mente y yo le dije, puede ser que Dios también haya utilizado a mí como puente para que ese Amén. tipo, para que Daniel tenga ahí esa revelación. Los propósitos de Dios son grandes y misteriosos. Fíjate, Brian, que hace un tiempo tuve un sueño, y en el sueño veía un amigo que hoy en día partió a la presencia del Señor, un hombre millonario, empresario, político. Y en el sueño yo veía cómo le caían muchas avispas, tanto al punto que cubrían todo su cuerpo. El día siguiente lo llamo, le digo, tuve este sueño contigo. Él me aceptó en su vida como un hombre de Dios. No me dijo nada. El caso es que tiempo después que me encontré con él me dijo, pastor, el Señor lo usó a usted para guardarme la vida. Yo no le dije nada a usted, pero yo ese día iba a salir de viaje fuera del país a un encuentro de negocio. Y yo mandé a alguien y ese alguien nos sacaron pensando que era yo. Es decir, era para ser, iba a terminar en muerte. ¿Por qué? Porque Dios extiende siempre su misericordia a través de los sueños, hablándonos, advirtiéndonos. Dios nos ama. Dios ama a toda esta gente linda que está ahí. Claro. Y por eso Dios está allí. Está allí. Donde no llega un pastor, llega un sueño de parte de Dios. Donde no llega un evangélico, un creyente de alguna doctrina, llega un sueño de parte de Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, sigue evangelizando a muchas personas a través de sueños. Mira, aquí también hay, bueno, estas son como preguntas curiosas. Mari López pregunta que ella sueña con plata. ¿Qué significa soñar con dinero? Bueno, habría que analizar un poco más de detalles. Claro, que no solamente decir que yo sueño con tal, sino contar el sueño como en el caso de Daniel y en el caso Sí. de Mari MG. Pero sí, podríamos decirle que para que alguien tenga una idea de soñar con dinero, por ejemplo, cuando se sueñan con monedas de baja denominación, que esta las encuentra en el camino, tiene que tener cuidado, porque representa tiempos de escasez, moneda de baja denominación. De hecho, cuando un brujo quiere destruir la economía de una persona, ¿sabe qué hace? Coge monedas, hace sus conjuros, sus maldiciones y tira una o dos de esas monedas en la terraza o en la salida de la casa de esa persona, para que cuando esa persona salga, lo primero que encuentre es esa moneda y diga, ay, me encontré esta moneda, qué bendición, y toma la moneda, pero son monedas ya contaminadas. Son monedas de baja denominación mayormente. ¿Sabes que a mí me pasó recientemente un caso? Yo vivo en una casa de 2 pisos y eso es prácticamente el tercer piso arriba, haciéndole mantenimiento a la fachada. En la parte de arriba era imposible que estuvieran esas 2 monedas de 500 acomodadas de manera especial. Era una brujería. Y esto tiene que ver mucho con los sueños, porque hay gente que se durmieron sanos, se durmieron bien, pero el día siguiente, a raíz de un sueño, amanecen enfermos, amanecen con dolores, amanecen que no concuerdan sus pensamientos, porque ellos no saben que muchas veces Dios les está advirtiendo en los sueños que alguien les está haciendo brujería. Si sueñas con estas cosas, es probable que te estén haciendo brujería. Cuando sueñas con velas encendidas, es probable que te estén haciendo brujería. Cuando sueñas que hay alguien burlándose de ti en los sueños y que te mira y se burla, es probable que te esté haciendo brujería. Cuando la persona sueña con piojos, sueña con ratones, sueña con... Hay gente que sueña mucho con culebras. Con culebras. Mayormente ese tipo de sueños con culebras, con serpientes, dependiendo del color de la culebra, podemos determinar qué tipo de brujería le están lanzando. Claro. Pero mayormente los sueños con culebra tienen que ver con brujería. Tienen que ver con ataques del enemigo. Mari Eugenia Mercado sueña con gatos. Hay que analizar. Todo hay que analizarlo. Sí, porque es que si nosotros nos vamos a la Biblia, los gatos son considerados animales inmundos. Yo voy a explicar. Yo amo los gaticos. Estamos hablando en un contexto espiritual. ¿Ya? Los gatos, si los vemos en un contexto espiritual, pueden estar representando algo inmundo.
Si nosotros analizamos la conducta de algunos satanistas, los animales que más utilizan para ellos hacer sus Son los gatos. fechorías son los gatos. Porque los gatos tienen una particularidad. ¿Cuál es? Que son considerados por Dios animales inmundos. Cuando hablamos de animales inmundos no estamos hablando de que el enemigo tiene la capacidad de poder crear estos animales y que pertenecen a él. No. Cuando hablamos de animales inmundos, la Biblia registra simple y llanamente que no son aptos para el consumo humano. Y estos satanistas lo saben. Y lo que ellos hacen entonces es contradecir lo que Dios dijo. Si Dios dice que estos animales no son para el consumo humano, ya usted sabe qué hacen ellos con esos animales. Entonces, cuando una persona se sueña con gatos, es bastante probable que sea brujería que le estén haciendo. Habría que analizar, pero mayormente es brujería. Claro. Bueno, ve, Stephanie Hernández tampoco deja no detalla el sueño, pero ella dice que sueña con agua sucia. Bueno, Solamente nos dice así. es muy importante en los sueños muchas veces analizar la lógica humana. Si yo me meto en una agua sucia, ¿qué me puede pasar? Puedes enfermar. Entonces, mayormente los sueños con agua sucia tienen que ver con enfermedad. Pero enfermedad muchas veces buscada por la persona. ¿Sí ven? Ok. Si la persona se ve que ella misma es la que se está metiendo en el río, se está metiendo en esto, tiene que ver muchas veces con que la persona está tomando malas decisiones, ya sea en su alimentación, y eso lo va a llevar a una enfermedad. Y hay que tener cuidado con eso, sí. Wow, tremendo como uno, o sea, verdaderamente hay que prestar bastante atención. Los sueños son muy especiales. Eso es un don, ¿verdad? Que usted tiene, porque así de esa manera, usted lo explica de una manera tan fácil que uno dice, sí, pero si eso uno lo puede saber, pero ya, ¿por qué no lo sabe? Esa es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Mira aquí, Rodseilis Hernández, ella dice, sueño con un hombre alto que quiere llevarse a mi hijo, y no sé si es parálisis del sueño o no sé, pero siempre sueño con ese hombre alto y tiene un sombrero negro. Ok. Ella ha tocado un punto bastante interesante, Brian, y amigos seguidores de este canal, y es la parálisis del sueño. Ese es el nombre técnico que le da la psicología a la siguiente experiencia. Cuando una persona en estado durmiente está consciente en su cerebro, pero aún consciente no puede mover su cuerpo, no puede despertarse, no puede abrir la boca, siente opresión y siente terror. Esa parálisis del sueño la Biblia la registra en el Salmo capítulo 91, verso 5, cuando el salmista habla sobre el terror nocturno. Dice, no temerás el terror nocturno. Entonces, está hablando de un tipo de demonio. Para los que no saben, la parálisis del sueño es ocasionada por demonios. Claro, porque es que no vamos a encontrar una persona que diga que tuvo una experiencia de parálisis del sueño y diga, no, yo sentía paz. Todos los que han tenido esa experiencia sentían miedo, sentían temor, claro, sentían sí, que los estaban perturbando, sentían cosas terribles. Entonces, tiene que ver eso con muchas características que causan los demonios. La parálisis del sueño es causada por un demonio y es el mismo demonio que ella está viendo allí. Ahora, hay que tener algo en cuenta y es que este demonio quería llevarse a su hijo. Es decir, yo les recomiendo a esta persona que entre en oración, en guerra espiritual, y si no ha presentado a su hijo delante del Señor, que lo presente. Que lo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces se arrastran maldiciones generacionales, pactos ancestrales que aún ni uno mismo sabe si un abuelo de uno, un pariente de uno lo pactó para que se llevara el de la quinta, el de la tercera generación. Exacto. Se lo llevara. Entonces, iba a decir algo así. Claro, es muy importante siempre desligarnos, orar, renunciar, llevar a nuestros hijos, presentarlos al Señor. Esto habla de un ataque directo de un demonio a tu hijo. Y tú te tienes que levantar como mujer guerrera a pelear por lo que Dios te dio. Porque ese hijo te lo dio Dios. Yo también una vez tuve una parálisis del sueño. Lo peor de la parálisis es que uno escucha. Y escucha todo. Sí, y uno trata de hablar, pero uno no habla. Sí. Y esa vez que yo tuve me ha pasado una solita vez, por ahí como en el 2014. Pero yo me estaba yendo en un hueco. Y yo caía hasta el momento que yo me resigno y yo dije, yo voy a morirme aquí. Dios mío. Y yo caía por ese hueco y no sé, ya me desperté. Wow. Wow. Fíjate que ese sueño, esa parálisis de ese sueño, había un demonio, porque ya sabemos que la parálisis de los sueños es ocasionada por un demonio. Entonces muestra un demonio que te estaba atacando, a que cayeras en un hueco. No necesariamente un hueco literal,
sino puede ser un hueco emocional, Sí. tema de depresión. Al saber que de pronto habían tantas capacidades en ti y no lograbas dar en algo en lo cual tú te sintieras cómodo, tú te sintieras avanzando. Entonces tiene que ver mucho con esas situaciones difíciles que se viven en la vida. Quizás en esos momentos estabas pasando o posteriormente ibas a estar pasando por momentos complejos donde ibas a sentir tocar fondo. En un momento que te resignaste, de sentías que tocaba fondo y luego de allí quizás vino ya la misericordia de Dios que te levantó y te ha bendecido hoy. Claro. No, fíjate, yo sí, hubo un tiempo en mi vida que yo sí me sentía así, que yo sentía que yo había tocado fondo. Porque incluso yo tenía una novia y yo le dije que yo con ella, ya que yo no veía más nadie después de ella. Y esa mujer me estaba haciendo a mí daño. Dios mío. Y yo me sentí, y con todo eso la muchacha a mí me decía que ella era mala conmigo, que ella no me merecía a mí. Pero yo en mi inocencia y en el amor que yo tenía hacia ella, yo me hacía como el inocente con el tal de no perder. O sea, yo me estaba aferrando a ella. Y yo así demoré como 8 meses. Yo me sentía solo. Claro. Andaba solo. Y yo, o sea, yo digo que yo tengo un talento, porque esto viene de medio visual, y más mi perseverancia, mi constancia y todo eso. Ahora yo me pregunto, ¿no? Yo como en ese tiempo yo pude haber estado así con todas las cosas que yo he logrado ahora que me puse para mí. Mira cuántas cosas Sí. he logrado, gracias a Dios. Sí, pero y Dios te advirtió eso en un sueño. Yo- Dios te advirtió sí. que podías estar y había una entidad maligna detrás de cada una de las acciones que te conducieron a eso. Tremendo. También le estaba comentando ahorita en detrás de cámara, donde yo tuve, en mi familia, se murió un tío de mi papá, ahí en la casa donde nosotros vivíamos. Él lograron y todo ahí. Ese mismo año, ahí en la casa, creo que para ese tiempo ya no estaba la maquinita, pero nosotros jugábamos mucho maquinita en la tienda. Y ese día estaba mi hermano y estaba yo ahí en la casa. Y por el callejón de la tienda, que estaba la maquinita así, y había un callejón así donde pasaban la gente, y por ahí venía ese señor ya muerto. Okay. Ya venía, recuerdo que en el sueño yo podía de mirar que él tenía, no era un suéter, sino como esa túnica que utilizaban en los tiempos de antes. Okay. Esa túnica así larga, y era hasta acá arriba, así ancho, y era color púrpura, eso. Y creo que por aquí tenía algo, no sé si era como un collar o alguno, total que por aquí tenía cosas. Okay. Y él solamente me decía, arrepiéntanse. Dios mío. Le decía a mi hermano y me decía a mí, arrepiéntanse. Yo le decía a mi hermano, Gustavo, mira que nos está diciendo que nos arrepintamos y tal. Yo me voy a arrepentir. Y entonces por este lado también había una salida y yo miré así y lo que yo veía en mi casa era como un cráter. Sí. Que botaba fuego. Sí. Estaba ahí en mi casa. O sea, estaba en mi casa y atrás de mi casa estaba ese cráter. Era lo que yo veía en el sueño. Yo me desperté y yo le conté a mi papá. Y entonces mi papá lo que me decía es, le dijo a mi mamá, mira que Brian lo que soñó y tal, la misericordia que Dios tiene con él y que Sí. ni siquiera él me mencionó un personaje de la Biblia en ese tiempo, creo que era el rico que le pedía que le avisara a sus hijos que Sí. se arrepintieran y no pasaran eso, que Dios había tenido la misericordia conmigo y me había traído ese difunto ante mí para que me dijera que me arrepintiera, que lo hizo conmigo y no lo hizo con aquel rico de aquel tiempo. ¿Sí me entiendes? Ok, sí, claro. Definitivamente ese sueño revela la misericordia y el plan de salvación que Dios tiene para con tu vida. Que tú sabes que eres un hombre de promesa en el Señor. Claro, mi papá son pastores. Sí. Y en ese orden de ideas, muchas veces pasa esto. Muchas veces los ángeles toman fisonomías de personas que representan autoridad o cariño para nosotros, como tíos, padres. Toman esa fisonomía para darnos un mensaje de parte del Señor. El centro del sueño es el mensaje que se te dio a ti. Y fíjate que es un sueño que aunque lo tuviste hace mucho tiempo, no se te olvida. No se me olvida. ¿Por qué? Porque es un sueño que viene de parte de Dios. Y hay gente que tiene sueño y se les olvida. Entonces, ese sueño, como fue de parte de Dios, hasta el día de hoy lo recuerdas. Y siempre va a estar marcado en ti ese llamado que el Señor te hizo definitivamente.
El sueño conduce a eso, Es a un un sueño llamado, literal. a un llamado, sí, a un llamado que el Señor te hace, a un llamado. Mire, ahora usted también estaba comentando, bueno, hay mucha gente que a veces sueña y cuando se paran ya se les olvidó el sueño. Sí, Eso también tiene su significado. eso tiene su explicación, eso tiene su explicación. Y aunque es un poquito compleja, voy a tratar de simplificar, porque tiene 2 o 3 razones por las cuales pasa eso. Cuando son cristianos, y hablo aquí a alguna persona cristiana, que sabe que Dios le mostraba en sueños, porque hay cristianos que Dios les muestra y le dice, mira, va a pasar esto con fulano. Y así como Dios les muestra, así pasa, o va a pasar esto en tal ciudad. Cuando son cristianos que Dios les mostraba y ya no se acuerdan de los sueños, eso fue que descuidaron su relación con Dios. La descuidaron esa comunicación. Porque dice la palabra en el libro de Números capítulo 12, verso 6, cuando hubiere profeta de Jehová, en sueño hablaré con él. Es decir, Dios manda muchas veces el mensaje a sus profetas a través de los sueños. Pero cuando esto ya no se acuerdan, fue que descuidaron su relación con Dios. Tienen que entrar más en comunión, más en oración. Pero ¿qué hacemos con la gente que no es cristiana y que antes soñaba y que ahora se le olvidan los sueños? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Bueno, esto suele pasar muchas veces porque la persona ha estado ignorando los mensajes que Dios les ha estado dando. ¿Qué harías tú, Brian, cuando una persona te envía mensajes de WhatsApp y constantemente tú dejas a la persona en visto? ¿Qué hace? O sea, ¿qué pensarías tú? Seguramente la persona no te escribe más, porque constantemente la dejabas en visto, en visto, en visto. Bueno, así son los sueños cuando vienen de parte de Dios y no le prestamos atención. Cuando nosotros no prestamos atención, Dios, bueno, toma la decisión en su infinita soberanía de decir, no le hablo más. No le envío más mensajes, no le hablo más, y entonces cuando ya la persona no se acuerda de los sueños. Y la tercera opción, que es una de las más fuertes, es que la gente se le olvida el concepto y recalco del enemigo, que él vino a hurtar, matar y destruir. Nótese, hurtar tiene que ver con robar. Y hay gente que cree que el enemigo está interesado en robarle cosas físicas. Las cosas físicas las podemos recuperar. Una moto, una casa. El enemigo está más interesado todavía en robar cosas espirituales. Entonces hay gente que está recibiendo mensajes, sueños de Dios, pero viene el enemigo, intercepta el ángel mensajero y le roba ese sueño. Y tengo cita bíblica que respalda eso. La palabra de Dios habla que en cierta ocasión Daniel estaba orando y ayunando, pidiéndole a Dios la respuesta. Dios le envió la respuesta con un ángel mensajero. Pero el príncipe o el principado de Persia se le opuso y no dejó pasar el ángel mensajero durante 21 días. Es decir, logró secuestrar, robar la información que le pertenecía a Daniel. Así están viviendo muchas personas. El enemigo, hay un demonio que le está robando los sueños. Ellos saben que Dios le hablaba en los sueños. Ellos saben que tenían sueños de parte de Dios. Pero algunos han descuidado esa relación. Y otros están sufriendo el ataque de demonios que les roban los sueños. Es que cuando un sueño es raptado, es robado de la mente, porque no es que la persona muchas veces no se acuerde como tal. La persona sí se acuerda, si se despertó, fue a la cocina, se acordaba del sueño. Pero si se duerme, ya no se acuerda nuevamente del sueño. Se lo robaron ya estando en poder de la persona. Y fíjate que cuando la persona vive ese tipo de situaciones, también empieza a tener pérdida de memoria. Se le olvidan dónde quedan las llaves recurrentemente, se le empiezan a olvidar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento que el sueño es arrancado del cerebro, se viene con todo el pensamiento. Claro, no, y sufren, las neuronas sufren un atropello, sufren una alteración, tanto al punto que afecta la memoria. Entonces, todo aquel que se le está olvidando los sueños es porque se lo están robando, y en el momento que se lo roban, sufre un impacto físico y espiritual, tanto al punto que presenta fallas de memoria, difícilmente logra concentrarse para cosas importantes. Si va a leer un libro le cuesta mucho. Entonces empieza a sufrir ese tipo de cosas. Y la gente no entiende que de todo esto se habla en la Biblia. Claro. Ahí es lo que hay que prestarle mucha atención a los detalles que tiene el sueño. Porque también hay que tener el don, porque uno puede que te explique los detalles, como varias personas dicen aquí, por los mensajes, pero si uno no sabe interpretarlo, o sea, hay que acudir a una persona responsable. Responsable, sí. ¿Cierto? Sí, y fíjate que por eso nosotros
la visión que Dios ha dado en nuestro ministerio, Pastor Juan Arenas, es establecer una escuela en la cual tenemos 4 años de estar trabajando y nos ha permitido, por la misericordia del Señor, llegar a muchas iglesias, invitados por pastores, donde dictamos este tipo de conferencias. ¿Qué son los sueños según la Biblia? Donde hablamos de los sueños de Dios, los sueños del enemigo, los sueños creados por nuestra propia carne. ¿Qué dice la Biblia respecto a todo esto? ¿Cómo nosotros podemos comprender un poco el tema de los sueños? Entonces, desde la Escuela Profética Visión del Reino nosotros hemos estado haciendo ese trabajo, un trabajo educativo a través de nuestras cuentas donde las personas pueden aprender, porque cuando Dios le habla a alguien porque sabe que éste también puede tener la capacidad de entenderle. Claro. Porque si no estaríamos hablando de un Dios, engañoso, y nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no le va a hablar a una persona si sabe que tú no le vas a hablar a una persona, Brian, o a un niño, a un bebé, si sabe que no te va a entender. Así No, es. sí tenemos la capacidad de comprender, si no es que no hemos recibido este tipo de enseñanzas, de las cuales nosotros tenemos que hablar y son totalmente bíblicas. Fíjate que en la Biblia aparecen alrededor de 60 versículos que tienen como referencia la palabra sueño. Pero no se está hablando de eso, no se está enseñando de eso. Enseñamos de otra cantidad de cosas que a veces muy poco tienen que ver con el reino de Dios. Y sobre este tema tan importante, que pueda ayudar a que el pueblo logre discernir si los sueños vienen de Dios o no, no estamos hablando. Y por eso estamos haciendo ese trabajo. Pastor, ya una pregunta aquí final para que vayamos terminando. ¿Usted ha logrado interpretar sueños? ¿Alguna persona vino y le contó sus sueños? Y usted, aparte de que desde las avispas que ya nos mencionó, ha logrado salvarle vida a través de su interpretación. Bueno, sí, muchos. Y te voy a contar un sueño que me marcó lamentablemente. Lamentablemente, en Sincelejo, un diácono de una iglesia, que no voy a nombrar el nombre de la iglesia, se acercó a mí, siendo yo integrante de otra congregación, a contarme un sueño. Un señor como de 60 años de edad, un diácono viejo de la iglesia ya. Y me contó el sueño donde él veía que su esposa era mitad cuerpo y mitad esqueleto. Y la veía vestida con un traje rojo y él estaba en un cuarto oscuro y se veía las manos manchadas de sangre. Cuando él me contó el sueño, yo sabía que el sueño no era bueno. Tienes que tener mucho cuidado porque esto representa un ataque del enemigo para tomar tu mente y mancharte las manos de sangre, que tu esposa termine así como la viste en él. Eso fue devastador para mí porque dentro del consejo que le di, le dije, ve y habla con tu pastor. Y aquí quiero hacer un llamado muy respetuoso a los pastores de Colombia y del mundo entero. Porque muchas veces el cristiano se acerca donde ellos y algunos lo que le dicen es, no, eso fue que comiste mucho frijol. No, hay que tener cuidado con eso, porque definitivamente puede ser que Dios esté dando una advertencia. Este hombre no sé si se lo contó al pastor o no, el tema es que pocos días después voy pasando cerca de su casa y veo una multitud de personas y lo veo donde él lo llevan preso, esposado, con las manos sucias de sangre, como lo había contado en el sueño. Por un ataque de celo, este diácono, que era un anciano de casi 60 años, también a su esposa, que era una anciana también. Y Dios se lo había advertido en sueño que había un demonio queriendo tomar posesión de su mente. Entonces fue una de las interpretaciones que más me marcó. Y el Señor me ha permitido interpretar muchas cosas y así como se ha interpretado, así se cumplen. Así se han cumplido. Tremendo eso. Pastor, ya déjenos ahí las redes para los que quieran contactarse con usted y también para los que quieran seguir usted. ¿Su escuela tiene cuentas? Sí, claro. Permítanos ahí para que la gente también lo siga a usted. Ok, invito a todos los seguidores, la audiencia de Frente con el Lente, a que en lo posible nos puedan apoyar, puedan apoyar este tipo de enseñanzas que busca edificar al pueblo de Dios. Estamos en YouTube como Escuela Profética Visión del Reino, así también en Facebook, y también me encuentra en TikTok como Pastor Juan Arenas. Muchas gracias, Pastor, por su espacio. A usted, Dios me le bendiga Dios más. nos permitió que usted viniera de tan lejos hasta que hoy podamos concederse quita, pues.
que tuviéramos el espacio nosotros también hoy para venir hasta acá Amén, y hacer amén. esta bendecida entrevista con usted. Yo sé que aquí salvamos una vida ya. Aquí Muchas. salvamos la vida, muchas Muchas que- incluyendo literal también la de Daniel González Julio. Sí. Párale bola. Sí, sí, así Párale es. bola. Listo, hermano, muchas gracias. Bendiciones, nuevamente. bendiciones a usted también. ¿Qué? Y yo se me estaba olvidando de decirle, yo soy su servidor, Brian Álvarez, en De Frente con el Lente.